en nuestra iglesia deseamos cumplir el propósito que Dios nos ha entregado, porque existimos para ganar personas para Jesús, integrarlas a la familia cristiana, edificarlas con la palabra de Dios, ayudarlas a servir en la iglesia, enviarlas a cumplir su misión en el mundo, para que adoren a Dios con sus vidas. La cultura del dar en nuestra familia es un privilegio, un deseo de nuestro corazón que está en nuestro ADN como hijos de Dios. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Estamos convencidos de que el dar en el reino de Dios siempre traerá bendición a todos nuestros hermanos. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. La excelencia, el orden, no solo son características como hijos de Dios, sino que son otra expresión más de adoración hacia el Padre. Por eso, deposita tus diezmos y ofrendas en los siguientes medios: Jesús, tú eres nuestro más grande ejemplo, por eso vamos con alegría, con el corazón, así como tú lo hiciste. Sonido, gloria a Dios. Muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente de regreso a la casa de oración. Amén. Y le damos gracias a Dios, a la iglesia que también está en la casa. Los que nos están viendo a través de este medio virtual, los bendecimos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude y que nos fortalezca. Vamos a estar en pie y vamos a orar por la parte financiera. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro proveedor? ¿Sí? Amén. Él nos proveyó de un planeta Tierra, ¿cierto? ¿Cuántos vivimos en el planeta Tierra? Y a pesar de que lo hemos devastado, todavía este planeta es hermoso. Y cuando usted y yo nacimos, ¿cierto? Todo estaba listo en este mundo para nosotros, ¿cierto? Había un papá, una mamá que nos tenía la cunita y normalmente, ¿no? De modo que Dios es nuestro proveedor. Dice que Él hizo todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque podemos reunirnos en el nombre de Jesús. A pesar de las situaciones que estamos viviendo, tú eres Dios y tú reinas, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Y en esta mañana te honramos y te damos gracias por el privilegio que nos da, Señor, de amarte, de adorarte, de cantar a tu santo nombre, Señor. Hoy te presentamos nuestra parte financiera, orando y creyendo, Señor, que tú eres el que suples nuestras necesidades. Gracias porque, Señor, para ti no hay crisis, para ti hay planes y hay propósitos. Señor, oramos para que podamos tener ojos para ver y oídos para oír tu palabra. Te pedimos tu dirección en estos tiempos que estamos viviendo, Señor. Oramos para que tu pueblo sea bendecido, hayan oportunidades, Señor, puertas se abran y bendiciones, Señor, alcancen a tus hijos y a tus hijas. Te damos muchas gracias en el nombre santo de Jesús. Señor, te entregamos este momento que vamos a meditar en tu santa palabra. Oramos para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, revelación y conocimiento de tu palabra. Que podamos recibir tu palabra como esa semilla que produce vida en nuestros corazones, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por capacitarnos, por animarnos, por fortalecernos, Señor. Te entregamos toda preocupación, todo estrés, toda angustia, Señor, todo miedo. Lo llevamos a la cruz y oramos, Señor, para que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos guíe de acuerdo a tu plan y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar. Bienvenido nuevamente a la casa de oración, ¿cierto? Es un privilegio poder reunirnos. Hay otros lugares donde, por ejemplo, oía que en la ciudad de Nueva York no se puede reunir la iglesia. Estaba oyendo que van a llevar esto a las cortes y van a pelear porque
es un derecho, ¿cierto? Abren los bares, restaurantes, pero prohíben abrir los templos. O sea que ahí hay algo que sabemos que el enemigo está detrás de todo eso. Entonces tenemos un privilegio nosotros, que a pesar de un grupo pequeño nos podemos reunir, pero el Señor dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Amén. O sea que hoy nos congregamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y por fe en la palabra de Dios creemos que Él está en medio de nosotros, por lo cual hoy nosotros honramos, glorificamos y respetamos la presencia del Señor. Amén. Amén. No se deje intimidar por el tapaboca, usted puede decir amén, no se preocupe. Muy bien, entonces ahí estamos aprendiendo de la situación que estamos viviendo, y yo creo que para el mes de diciembre, la primera o segunda semana, vamos a comenzar con 2 servicios, de 8 a 9 y de 10 a 11, amén. O sea, estemos orando por esto. Le decimos a las personas que nos están viendo allá en casa para que hagan los preparativos, para los que quieran y puedan congregarse, pues vamos a tener 2 servicios, amén. Y si el número crece, pues tenemos 3, y le pedimos a Dios que levante de en medio de ustedes predicadores para que me ayuden. Gracias por ese entusiasmo, hermano, me hace... Muy bien, porque es que no se trata de nosotros, se trata del Espíritu de Dios. Es el Espíritu que habla a través de nosotros, amén. Eso es lo que dice la palabra. No es nuestro intelecto, la teología, no, es la inspiración del Espíritu de Dios, amén. Y ciertamente inspiración de Dios hay en nosotros, amén, el Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia. Usted trajo su Biblia y la vamos a abrir en Marcos capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 20. Ahora, la vez pasada leímos en Lucas capítulo 8. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos a ir despacio porque tenemos que digerir la palabra, entender la palabra. Este relato que vimos el domingo pasado, ¿se acuerda cómo lo llamamos? En forma de pregunta, Jesús está en la barca, ¿se acuerda? Amén. Jesús está, para ¿cuántos de los que estamos aquí, Jesús está en la barca? Él está aquí, amén. Amén. Eso no nos va a eximir de tormentas, de situaciones difíciles. Lo que va a hacer la diferencia es si Jesús está en la barca o no. Si no está en la barca, lo más seguro nos hundimos. Pero si Jesús está en la barca, no vamos a naufragar, amén. Entonces, este relato que vimos el domingo pasado y que vamos a ver ahora está en 3 evangelios. Se llaman los evangelios sinópticos. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Quieren decir que son muy parecidos. Mateo fue apóstol, Lucas y Marcos no, fueron historiadores. Ellos recopilaron la información que les dieron. Eso tiene mucho, tiene base, entonces, hoy vamos, el domingo pasado lo vimos en Lucas 8, hoy lo vamos a ver en Marcos, amén. Pero es el mismo relato. Y si usted lee estos 3 evangelios, usted va a encontrar que lo que vamos a leer ahora, Mateo dice que eran 2 endemoniados. Vamos a ver la historia del endemoniado Garadeno. Mateo dice que eran 2. Marcos y Lucas dicen que era 1. Entonces mucha gente indocta dice que la Biblia se contradice. No, acuérdese que Mateo fue testigo ocular de lo que pasó. Marcos y Lucas recibieron la información. Ahora, Marcos y Lucas se enfocan en el endemoniado más violento. De los 2 había uno que estaba reendemoniado, y Marcos y Lucas se enfocan en él. Y el relato histórico que da Mateo dice que eran 2, y obviamente eran 2. Amén. Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos el domingo pasado. Dice que Jesús se subió a la barca con sus discípulos, ¿cierto? ¿Y qué les dijo? Les dio una orden, les dijo: pasemos al otro lado del lago, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Pasemos al otro lado del lago. ¿Iba con quién? Con los 12 discípulos. Es muy importante
ser discípulos de Jesús. Jesús le ministra solamente a los discípulos, porque los discípulos son aquellos que han recibido el llamado de un maestro a seguirle y a ser enseñados por el maestro. O sea, un discípulo es aquel que ha decidido aceptar el llamado del maestro y caminar con el maestro. Entonces Jesús se entró en la barca con ellos y les fijó el rumbo: pasemos al otro lado del lago, a la otra orilla. Y dice que partieron, ¿cierto? Sucedió un día, dice la palabra. Pero dice que de un momento a otro, ¿qué pasó? Se desató una tormenta terrible de viento, el mar, y dice que peligraban, dice. Y entonces ellos, ahora obviamente ahí habían pescadores, marineros, pero esta tormenta era diferente a la que ellos habían vivido. Tanto que estos marineros se asustaron y fueron donde el maestro y le dijeron: maestro, que perecemos. O sea, Señor, haz algo porque nos vamos a hundir. Era una tormenta no igual a las otras que ellos, me imagino, Pedro y Juan y otros ya habían vivido en el lago. Y el Señor se despierta, dice que Jesús se durmió porque él estaba cansado. Él había ministrado multitudes y estaba cansado. Y esto nos revela que Jesús es 100% ¿qué? Hombre. Por eso Él se identificó con nosotros, por eso Él calificó para ser nuestro Salvador, porque Él era hombre, pero Él era hombre ¿qué? Perfecto, sin pecado, sin mancha. Y Él se levanta, Jesús, dice que reprende al viento, al mar, y hay una gran ¿qué? Bonanza, se calma todo. Y Jesús les increpa y les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Se acuerda? O sea, en otras palabras, si ellos hubiesen tenido fe en el que estaba ahí durmiendo, fe en la palabra, ¿Jesús qué les dijo? Jesús no les dio una sugerencia, les dio una orden. Les dijo: pasemos al otro lado del lago. Jesús fijó el curso y se acostó a dormir. ¿Eso era suficiente o no? Él dio la palabra. Por eso el Señor dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no creen lo que yo digo? O sea que usted y yo, como discípulos del siglo XXI, debemos saber quién está en la barca y que su palabra es autoridad. Jesús no da sugerencias, Jesús da órdenes, porque Él, aparte de ser mi Salvador, de ser mi maestro que me enseña, Él es mi Señor, el que me da las órdenes. Amén. Hay mucha gente que no, que lo sigue, pero no hace lo que Jesús dice. Esos no son discípulos. Dios quiera que un día se conviertan en discípulos y cambie su mentalidad y le den su voluntad al Señor. Amén. ¿Aló? Muy bien. Y ellos responden y dicen: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí Jesús no mostró solamente su humanidad, sino que mostró ¿qué? Su divinidad. Él gobierna por sobre la naturaleza. Él gobierna por sobre los elementos de la naturaleza. Él es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y allí recibieron ellos esta enseñanza. Entonces, en conclusión, dijimos que lo importante es saber si Jesús ¿qué? Está en mi barca. Y también entendimos que el otro lado del lago también habla de la eternidad. Amén. Salmo, ¿se acuerda? 48:14. Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que el otro lado, la otra orilla de este lago es la eternidad. Y este Señor que va en la barca, que se llama Jesucristo, nos va a guiar hasta el otro lado. O sea que cuando partamos o por muerte o por arrebatamiento, ¿con quién nos vamos a encontrar? Con Él. Él nos va a guiar a la eternidad, a la otra orilla. Pero también dijimos que la otra orilla tiene que ver con este mundo, con el tiempo que vamos a vivir en la tierra y con el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Dios nos concede un tiempo, dice que unos son 70 años, otros 80, y en ese lapso de tiempo que vamos a vivir, Jesús, navegando con nosotros, nos va a enseñar principios del reino y nos va a llevar a que tengamos experiencias sobrenaturales con Él. Porque acuérdese, Él es nuestro maestro. Y el maestro que está enseñando principios y valores del reino que Él vino a establecer. Y ese reino Él lo estableció en nuestros corazones. Amén. O sea que hay un propósito de Dios al otro lado del lago, en la otra orilla. Y eso es lo que vamos a ver hoy. No sé si alcanzamos a terminar, pero vamos a
a tener la lectura. Vamos a ir a Lucas capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 26. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Jesús está en la barca? Amén. Acuérdese, van a venir las tormentas. ¿Y qué necesitamos para enfrentar las tormentas? Dos cosas: saber quién es el que está en la barca navegando con nosotros. Y dos, creer a la palabra que Él nos ha dicho. El justo por la fe vivirá. ¿Por la fe en qué? En dos objetivos: en Jesucristo como Señor y en la palabra, como la voluntad de Dios, como a través de la cual nosotros conocemos los planes y propósitos de Dios. Amén. Muy bien, vamos a leer. Lucas 8:26 dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la orilla, en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gloria a Dios, tremendo esto, amén. ¿Estamos? Entonces piensen la situación, o sea, trasladémonos al momento allá histórico de lo que pasa allí. Ellos vienen con las emociones a millón. Acaban de tener una experiencia terrible en el mar. Ellos lo que vivieron allí estaba volteando en su cabeza, ¿cierto? Y llegan a la orilla, ya tarde de noche, llegan a la orilla y aparece ¿quién? A la región de los Gadarenos, no de los ganaderos, sino Gadarenos. Ahora, Gadarenos es el gentilicio de Gadara. La ciudad se llamaba Gadara y eran los Gadarenos. Y usted va a hablar, si usted mira los 3 evangelios, va a encontrar que esa ciudad era una ciudad que pertenecía a 10 ciudades que se llamaban las 10 Decápolis. 10 ciudades formaban este territorio. Ahora, estas ciudades en el antiguo, antes de Jesús, Moisés se la había dado a 3 tribus de Israel, pero ese territorio al final fue poblado por griegos. Por eso se llama Galilea de los gentiles, que quedaba al oriente del mar de Galilea. Amén, ¿estamos? Y entonces predominaban ¿quién? Los gentiles griegos. Y estos griegos obviamente no conocían a Dios, eran idólatras, tenían templos paganos y adoraban deidades demoníacas.
O sea, era el cultivo perfecto para la actividad demoníaca y para la perturbación que trae Satanás a la vida de las personas. Era un territorio donde la gente tenía un corazón endurecido y era un territorio propicio para que Satanás hiciera lo que estaba haciendo con este hombre. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Y entonces dice que apareció ¿qué? Un hombre con un espíritu ¿qué? Inmundo. Apareció un hombre con un espíritu inmundo. Muy importante esto. Un espíritu inmundo quiere decir que es un ser obviamente espiritual, no tiene cuerpo, y que el deseo de ellos es, porque cuando ellos están sin cuerpo, ellos divagan atormentados, ellos necesitan poseer un cuerpo. Y este hombre tenía este espíritu inmundo, y la palabra inmundo está relacionado con inmoralidad. Por eso este hombre era ¿qué? Estaba desnudo. Ahorita vamos a ver en el relato. En el tiempo de Jesús, si usted se lee los evangelios, sobre todo el evangelio de Marcos, usted ve la actividad demoníaca que hay en el entorno donde Jesús predicó. O sea, había una actividad, muchas personas fueron liberadas de espíritus inmundos. Hubo una mujer llamada María Magdalena, ¿se acuerda? Dice que de ella salieron ¿qué? 7 demonios. Y había una actividad demoníaca. Imagínese ahora, si en ese tiempo no habían los medios que tenemos, la perversidad que se maneja a través de los medios, donde la gente puede acceder a cuanta aberración. Imagínese ahora cómo la gente está atormentada por espíritus inmundos, que traen obsesión, que traen depresión. Y ahora vamos a ver por qué ahora se ha incrementado el suicidio y todo el desastre que estamos viviendo en una sociedad con un corazón endurecido, y es el caldo de cultivo para la actividad demoníaca. Y usted y yo, como discípulos del Señor, por eso el Señor se los llevó a otro lado. Al otro lado del lago, Dios tenía propósitos con esta gente. Dios ama a todo el mundo, y donde hay un necesitado, Jesús quiere estar ahí. Amén. Por eso Él lo llevó a través de esta experiencia, para que ellos tuvieran una experiencia profunda en el mundo espiritual, y ellos conocieran profundamente el poder de Dios y conocieran la actividad destructora de Satanás. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay conmigo esta mañana y los que están en casa? O sea, estos fueron los discípulos del primer siglo. Nosotros estamos siendo los discípulos del siglo XXI. Amén. O sea que el Señor nos quiere preparar para lo que estamos viviendo y lo que se aproxima. Usted tiene que estar equipado, porque usted va a necesitar fe. Usted y yo vamos a necesitar fe, porque las tormentas se van a levantar. Se van a levantar. Estamos en medio de una tormenta, de un virus que está matando a la gente, que está dañando la economía, que tiene al mundo medio loco, ¿cierto? Y usted y yo somos discípulos del Señor. Jesús va con nosotros en la barca. Este virus no cogió a Jesús por sorpresa, y Él quiere enseñarnos principios del reino. Amén. ¿Sí estamos? Amén. Muy bien. Y entonces dice que apareció este endemoniado, se postró, y dice que gritó, y dice que nadie podía atarle. Dice que lo ataban con cadenas, y ¿qué pasaba? La rompía. Le colocaban grillos y desmenuzaban los grillos. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre tenía una fuerza sobrenatural. Dice que nadie podía atarlo. Piensen eso. Una cadena y la partía. Grillos, grilletes en los pies, y los pulverizaba. O sea, Satanás, mucha gente está buscando recibir poderes sobrenaturales, pero esos poderes sobrenaturales para dominar a otros, lo que terminan es destruyendo su vida, su identidad y su personalidad. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Y usted y yo, como discípulos del Señor, tenemos que tomar la palabra del Señor en serio. El Señor estaba llevando a estos discípulos a que tuvieran una experiencia en el mundo espiritual, y que fueran capacitados para hacer lo que Él hizo con este endemoniado. Y ahora somos ¿quiénes? Voltéese y señale al que está a su lado. Dígale, hágale al que está a su lado, no, para que miremos. Dígale, usted también, dígale. Eso, dígale, échale una miradita, dígale, usted también, para esto. Ahora, si solamente es un admirador de Jesús y un asistente, no pasa nada. Pero no queremos que hayan asistentes, sino que los asistentes nos convirtamos o se conviertan en discípulos de Jesús. Porque hay cantidad de gente demonizada, atormentada por vicios,
y un montón de historias que está envolviendo a esta sociedad. Nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea, la ciencia no tiene capacidad para estos asuntos. Ni la resonancia magnética, ni ningún medio tecnológico de la ciencia puede detectar. Lo que la ciencia detecta son las consecuencias de la actividad demoníaca, que es perturbación. Entonces para eso hay psicología, psiquiatría, droga para entorpecer la capacidad de la gente, pero la ciencia no puede acceder allá donde solo Jesús puede acceder. Amén. Jesús nos está mostrando cómo acceder y cómo poder ser vehículos a través de los cuales su poder se mueve para ayudar a millones de personas que están hoy demonizadas. Amén. Demonizadas. Acuérdese, usted puede leer Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, hay un espíritu demoníaco que cuando las personas son desobedientes a Dios y a la palabra, ese espíritu está operando y solo quiere hacer tres cosas: hurtar, matar y destruir. Y Jesús allí, a través de este endemoniado que no sabemos el nombre, nos revela cómo opera Satanás y cuál es el propósito de Satanás. Satanás no vino a jugar. Él detesta todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Él detesta que usted ore, Él detesta que usted se congregue, Él detesta que usted adore, Él detesta que usted diezme, Él detesta que usted predique el evangelio. Él detesta eso y Él se va a poner de una manera férrea a que usted no haga eso. A Él no le importa que seamos religiosos, a Él no le importa eso. Él lo que le tiene temor es que usted y yo nos convirtamos en discípulos del Señor. Porque si nos convertimos en discípulos del Señor, ahora Jesús va en la barca y nos lleva en un viaje a través del cual Él va a transformar nuestros paradigmas, Él va a transformar nuestro destino, Él va a cambiar nuestros propósitos y Él nos va a enfocar con lo eterno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces este hombre tenía una fuerza descomunal, pero su vida personal estaba destruida totalmente. Su mentalidad, sus sentimientos, sus emociones, todo estaba destruido. Y dice que andaba, ¿qué? Dando voces. Dando voces. Dice, en los montes y por los sepulcros. ¿Qué expresaba él al dar voces? Su angustia, su desesperación, su dolor, amén, su tormento. Él andaba dando voces y gritando. Todo el mundo lo conocía. Tanto que la gente, si usted une los tres relatos de los evangelios, la gente no se atrevía a pasar por donde estaba ese endemoniado o esos dos endemoniados, porque eran extremadamente violentos y andaba gritando y dando voces, y eso manifestaba el tormento que él tenía en el alma, tan terrible. Amén. Y todo el mundo conocía. Y otra cosa, dice que él vivía en los sepulcros. O sea, en los sepulcros en ese tiempo eran grutas o cuevas que cavaban en la ladera de las montañas, y me imagino que ellos dormían en una cueva de esas. O sea que esto está relacionado con ¿qué? Con la muerte. Satanás todo lo que toca mata. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús trae vida, Satanás trae muerte. Amén. Por eso Satanás es nuestro enemigo, es el enemigo de Dios, y Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y dice también la palabra que dice que se hería con piedras, se golpeaba, se hería con piedras, ¿cierto? ¿Y esto de qué habla? Este hombre tenía un sentimiento de ¿qué? De suicidio, ¿cierto? Los demonios incitan, inducen a la gente a suicidarse. Yo no sé cuántas veces usted alguna vez pensó: qué pereza esta vida, qué bueno sería como tirarme por aquí. ¿Alguien ha pensado alguna vez? Yo alguna vez pensé eso. ¿Quién hace eso? El diablo. Porque él vino ¿a qué? Hurtar, matar y destruir. O sea que este hombre, ¿qué hacía? Sería con piedras. ¿Se imagina? Estaba todo herido, gritando. Imagínense el cuadro tan terrible. Y nadie le podía ayudar. Esta gente griega eran religiosos, pero la religión no sirve para esto. El único que sirve para esto se llama
Jesucristo de Nazaret, que derramó su sangre en la cruz, que murió y se levantó de la tumba y ahora vive. Él es el Señor. ¿Usted sabe cuánta gente hoy se está hiriendo? Cuando la gente se mete en la inmoralidad, en la perversidad sexual, moral, la gente sabe qué está haciendo. Se está hiriendo, se está autodestruyendo, mi hermano. En el alcohol, en la droga, en la inmundicia que vivimos en este mundo. Y usted oye los gritos de la gente desesperada. Por eso usted y yo, como discípulos del Señor Jesús, tenemos que andar con Jesús y ser enseñados de Él como nuestro maestro, porque Él nos va a capacitar para ministrar a otros que están atormentados. Hay cantidad de gente demonizada, mi hermano, que ha perdido, moralmente están desnudos. El diablo se ha metido en esta sociedad de una manera tan profunda que ha pervertido las leyes, el derecho, los principios, lo que Dios estableció, lo ha llegado a torcer en la gente no solo común, sino en las altas cortes. Ahora legislan de que un hombre dice que ya no es hombre sino que mujer, que la mujer es un hombre y que ahora pueden tener relaciones con los niños y con los animales. Esta sociedad cada día se pervierte más. Pero sabe, no son los hombres solamente, estos demonios que están detrás de bastidores, que están manejando y controlando todo. Amén. O sea que usted y yo tenemos que tener la palabra. Usted y yo tenemos que creer la palabra. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado del lago, no importa lo que el diablo piense, lo que el mundo piense, no importa que el mar se levante, la palabra de Dios ya fijó el rumbo y es lo que Dios dice, así será. No importa lo que diga el presidente, lo que diga el juez, no importa lo que diga la gran mayoría, porque yo con Dios somos mayoría. Dios conmigo somos mayoría, amén. O sea que tenemos que conectarnos con la palabra de Dios. Es la que va a determinar nuestro destino y el rumbo de las cosas. Amén. Muy bien. Y dice que él llegó a los pies, se tiró a los pies de Jesús y le dijo en Marcos, en Lucas, dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. En otras palabras le dijo, te ruego por Dios que no me atormentes. Ahora la gente, este hombre, este espíritu atormentaba a este hombre. Ahora la presencia de Jesús, ¿qué hacía? Atormentaba a esa legión o a esos espíritus demoníacos. La presencia de Dios los confrontaba a ellos. Y ellos ahora estaban delante de aquel que un día los iba a enjuiciar eternamente y los iba a enviar a un lugar que se llama el abismo, el cual ellos tienen terror de esas cosas. Te conjuro que no me atormentes, no me atormentes. Que antes de tiempo ellos, los demonios ahora gozan de cierta libertad, pero va a llegar un día cuando van a ser sentenciados al abismo por la eternidad. Y ahora el que atormentaba a este hombre estaba siendo ¿qué? Atormentado por la presencia de Dios. Por eso cuando la presencia de Dios está, esos demonios no pueden resistir eso. Por eso tenemos que estar, mi amado, en la presencia de Dios. Tenemos que atraer la presencia de Dios, no la presencia demoníaca. Este mundo está plagado de demonios, hermano. Se mueven a través de todo, donde hay corazones endurecidos que han despreciado la palabra de Dios. Usted y yo, como discípulos de Jesús, debemos ser conscientes que Jesucristo está en la barca con nosotros, amén, y que navegamos de una manera segura. Van a haber tormentas, van a haber situaciones, pero tenemos que crecer en fe, porque el justo por la fe vivirá, amén. Y cuando lleguen esas tormentas tenemos que parar y en el nombre de Jesús de Nazaret reprender todo esto y vamos a seguir adelante, porque Él ha fijado el rumbo. Vamos a pasar al otro lado. ¿Qué hay en el otro lado? Dios tiene planes y Dios tiene propósitos. Mire lo que había allí. Unas personas demonizadas sufriendo, y Dios tenía planes y propósitos con ellos, amén. Y Dios quiere comprometernos en el plan y propósito de Él. El propósito de Dios en nuestras vidas es ganar personas para Jesús. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida como discípulo? No, muy desalentado. Yo no sé si desayunaron. ¿Cuál es el propósito de Jesús con nuestra vida? Al otro lado, diga, ganar personas para Jesús. ¿Cómo es? Ganar personas para Jesús. En otras palabras, usted y yo somos ganadores.
Estos hombres eran pescadores, se dedicaron a otras cosas y el Señor le dijo: vengan en pos de mí, yo haré que sean ¿qué? Pescadores de hombres. Yo les voy a develar el destino que ustedes tienen para que puedan influir en otras personas y que puedan cambiar su destino. ¿No le parece glorioso esto, mi hermano? Tenemos que ir en la barca con Jesús como discípulos, amén. Muy bien. Y el endemoniado le dice: ¿qué tienes conmigo? Oiga, esto es muy importante. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Muy importante esto. Esos demonios conocían quién era Jesús. Amén. ¿Estamos? ¿Qué tiene? Ahora, esta es la primera vez que se encuentran con él así. Y dice que ese demonio le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos conocían la humanidad de Jesús, conocían a Jesús, pero también conocían ¿qué? La divinidad de Jesús. Amén. La Biblia dice en Santiago, dice: ¿crees en Dios? Bien haces, pues los demonios creen y tiemblan. Qué difícil es uno arrodillarse, ¿cierto? Cuando nos podíamos arrodillar, muchos no se arrodillaban, ¿cierto? Pero estos demonios que conocen la humanidad y la divinidad de Jesús, dice que ese demonio vino y se tiró a sus pies y gritó. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé una revelación de quién es qué, quién es Jesús, que usted pueda tirarse a los pies de Jesús y adorarlo. Porque esto va a traer liberación y restauración a su alma y a su mente. Amén. Dios nos creó para la alabanza de su gloria. Dios nos creó no para ser atormentados por demonios. Dios nos creó para conocer al Santo de los Santos y adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Dice, entonces allí este demonio reconoce la divinidad, la humanidad y la divinidad de Jesús. Ahora, Jesús no recibe adoración de estos demonios. Pero se acuerda cuando el diablo tentó a Jesús, después de que fue bautizado, ¿qué le dijo Jesús? Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y qué lindo que Dios no acepta adoración del diablo, pero lo tiene que adorar por la autoridad de Dios. Pero usted y yo fuimos escogidos para que usted y yo voluntariamente, a través de la revelación de conocer quién está en la barca con nosotros, le adoremos con disposición de corazón. Amén. Adoremos a Jesús. Los demonios creen y tiemblan. Y Jesús le hace una pregunta al endemoniado. Le dice: ¿cómo te llamas? ¿Por qué Jesús le preguntaría a él cómo te llamas? En la respuesta del endemoniado nos damos cuenta. ¿Cuál es la respuesta del endemoniado? Legión. Me llamo porque somos muchos. Ahí estamos conociendo cosas del mundo espiritual que el Señor está develando a sus discípulos. Amén. Este hombre no podía decirle que él era el hijo de fulano de tal. Él había perdido ¿qué? Su identidad. Tenga mucho cuidado con esto, porque esto más adelante se va a abrir para entender la eternidad, para entender lo que va a pasar con un alma si se va de este mundo bajo el yugo y el poder de Satanás. El Señor nos está develando a este lado del lago, porque cuando pasemos al otro lado del lago en la eternidad ya no hay más que hacer. En este lado es para tomar decisiones. Este lado del lago es para navegar con Jesús, para emprender este viaje y para tener experiencias sobrenaturales con Jesús y trabajar en el propósito de Dios para nuestras vidas, que es ¿cuál? Diga: ganar personas para Jesús. Ganar personas para Jesús. Amén. Muy bien. Y él le dijo legión. Él había perdido su identidad. El hombre no fue el que le respondió a Jesús. Este hombre estaba alienado, su mente, sus emociones, sus sentimientos. Este hombre estaba perdido. Ahora, este hombre no era solamente un loquito. No, este hombre estaba totalmente demonizado, gobernado por los poderes satánicos. Amén. ¿Estamos? Cuando este hombre le dice legión, lo que le está mostrando a Jesús era cuál era su estado espiritual, cuál era su estado moral, ¿cierto?
legión me llamo. Ahora hay que entender esto, que esta palabra legión es un término romano y esto formaba parte de ¿cómo se dice?, el léxico militar. Una legión era una unidad romana de soldados que era conformada por entre 5,000 y 6,000 soldados. Oiga con eso. ¿Cuántos estamos entendiendo la palabra? Entre 5,000 y 6,000 soldados. Y Israel fue gobernado y dominado por las legiones romanas. Acuérdense que Israel en ese momento era ¿qué? Había sido conquistado por Roma. ¿A través de qué? De las legiones romanas. O sea que era dominar, conquistar. En otras palabras, entendemos que este hombre fue conquistado y dominado por estos poderes demoníacos. O sea que Satanás, ¿qué quiere hacer? Gobernar y dominar la vida de las personas a través de la inmoralidad, la pornografía, el caos que hay ahora en la confusión de género y toda esta inmundicia, porque detrás de esto está Satanás. Tenemos que orar por eso. Detrás de esto está Satanás, que Satanás tergiversa la palabra de Dios. Dios dijo, varón y hembra lo creó, y el diablo dijo, no. Ese no es una, ya hay familias diferentes, 2 hombres, 2 mujeres, ya es diferente. No. Usted y yo como discípulos del Señor tenemos que saber que varón y hembra lo creó. El resto es una tergiversación de la verdad perfecta y eterna de Dios. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No es por, pastor, pero es que la mayoría ya, no importa lo que diga la mayoría, yo me quedo con la minoría. No, somos mayoría porque usted y yo, todos los que conocemos la verdad y los santos ángeles, somos mucho más que los que están perdidos, hermano. Amén. Entonces, ya entendemos, legión, los demonios se apoderan, muchas entidades demoníacas de personas. ¿A través de qué viene esto? De la dureza de corazón. Cuando yo tengo dureza de corazón, yo desprecio a Dios y yo me hago ídolos. Y cuando hay un ídolo, quiere decir que entre Dios y yo hay un ídolo al cual yo le rindo adoración. Y estas redes sociales se están volviendo ídolos que gobiernan la gente. ¿Las redes sociales son malas? No, son buenas. ¿El dinero es malo? No, es bueno, es neutro. Pero dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿cierto? Si hay un hombre o una mujer con un corazón puro y limpio, el dinero es un medio para bendecir a muchos y para honrar a Dios. Es lo mismo las redes sociales. Cuando hay un hombre, una mujer, un joven controlado por el Espíritu Santo, que honra y glorifica a Dios, que sabe que Jesús va con él en la barca, que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Maestro, que Jesús es su Señor, va a utilizar esto para la gloria de Dios, para edificar su vida y diga, para ganar personas para Jesús. Porque si no tiene dominio propio, le va a salir una cosita ahí que se conecta con la debilidad que usted tiene en su alma, su problema sexual, su vacío espiritual, y usted le va a hacer clic y va a estar atrapado por seres espirituales de maldad. Aló. Amén. Y nos volvimos una iglesia irreverente. Usted está leyendo la Biblia. ¿Es malo leer la Biblia aquí? No. Pero usted está leyendo la palabra de Dios y le suena una campanita o yo no sé qué, y usted se sale de la palabra y mirar a ver qué le dijeron. Eso no es serio, mi hermano. Si usted estuviera viviendo en el Antiguo Testamento, ¡ping!, quedaba aniquilado ahí mismo, lo mataban. Porque Dios es santo, santo, santo. Los serafines que fueron creados para adorar a Dios tenían 6 alas y dice que con 2 alas tapaban sus ojos. Fueron creados en perfecta santidad, pero Dios es tan perfecto y santo que ellos no se consideraban dignos de mirar a Dios. Y ahora nosotros bajamos los estándares y creemos que Dios es parcero y que parcero. No. Por eso la última iglesia de la Biblia es la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia, irrelevante, irreverente. O sea que usted y yo tenemos que cambiar estos paradigmas. Tenemos que arrepentirnos y darnos cuenta que Jesús nos ha invitado a un viaje con Él en la barca. Y Él nos va a enseñar, y Él nos va a transformar, y Él nos va a abrir los ojos espirituales para que conozcamos el mundo espiritual, y Él nos va a empoderar
para que tengamos poder y autoridad sobre esos seres espirituales para libertar a los que están cautivos del diablo. ¿Cuántos queremos esto? Amén. Usted me dice cuánto tiempo tengo. No sé. ¿Cuánto más? Media hora más. Esto yo tengo aquí. Muy bien. Y entonces dice que le rogaba mucho, oiga, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ojo, ¿les qué? Ustedes, esto es para los estudiantes de la palabra, los discípulos. Si usted mira los 3 evangelios, usted va a encontrar 5 veces la palabra que le rogaban a Jesús. Unos personajes le rogaban. Entre ellos los demonios le rogaron 2 veces. Le hicieron 2 ruegos a Jesús. 2 ruegos. Uno, que no los echara al abismo. Hay un lugar que se llama el abismo. El abismo usted lo va a encontrar en Apocalipsis capítulo 20. El abismo es un lugar donde cuando se vaya a inaugurar el milenio, Satanás va a ser encadenado. El Señor rompe las cadenas del diablo, pero cuando Dios encadene al diablo, el diablo no se puede soltar. Dice que va a ser encadenado, echado al lago y va a ser tapado, y Dios va a colocar su sello y va a estar allá por 1000 años. Y los demonios, yo no sé cómo será ese lugar, pero yo no quiero ir allá. Los demonios le tienen terror a ese lugar porque ese va a ser su destino final. Y ahorita no sé si alcance ahora, pero el destino de la gente que esté atrapada por el diablo, que haya entregado su mente, su voluntad al diablo, su destino eterno va a ser ese lugar. Y Dios no creó eso para nosotros. ¿Sabe qué creó Dios para usted y para mí? Un lugar que se llama el tercer cielo, la nueva Jerusalén, calles de oro y mar de cristal, la compañía de millones de ángeles, la compañía del Padre eterno y del Señor Jesucristo. Nosotros fuimos creados en la gloria y para la gloria de Dios. Amén. Pero Dios es muy respetuoso. Dios es muy respetuoso de la voluntad que nos ha dado. Amén. Dios nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Y lo vamos a ver el próximo domingo. Yo no sé si usted está emocionado. Yo me emociono con esto, hermano. Amén. Yo me emociono. Entonces dice, vamos a ir terminando acá. Le rogaba, oiga, dice, le rogaba mucho que no los enviase, que no los sacase de aquella región. ¿Por qué? Porque ellos tenían un control territorial. Donde hay sitios de brujería, de hechicería, hay un control territorial. Y es un sitio de maldición. Póngale atención. Es un sitio de maldición. Usted va a ver lugares donde hay puros moteles. ¿Usted ha visto Pereira? Puros moteles por la salida y la entrada. Quiere decir que hay un control demoníaco en la situación sexual de la región. ¿Sí ve? Y por causa de la inmoralidad, de la perversidad, de todo lo que la gente consume, de la rebelión, entonces esa rebelión y todo lo que la gente hace le da poder a esos demonios para ejercer ¿qué? Control, su actividad, y para atormentar, y se genera entonces alcoholismo, drogadicción, homosexualismo y cuanta porquería inmoral se da. Ellos gobiernan esa situación. Pero había llegado ¿quién ahí? La luz para romper las cadenas. Amén. Y ellos le rogaban, o sea que ellos no tienen el dominio total. El único que tiene el dominio total se llama Jesucristo de Nazaret. Y donde llega Jesucristo de Nazaret y le dan entrada, Él salva, Él sana, Él limpia, Él libera, Él restaura y Él nos reconecta con Dios. Gloria a Dios. Entonces yo creo que vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Esto está emocionante, Dios. Tenemos que... No hay nada mejor que la palabra de Dios. Amén. Pero el próximo domingo llegamos. Entonces, el título que yo le coloqué a esta enseñanza es ¿qué hay en la otra orilla? O pasemos al otro lado. ¿Qué hay en este lado? Ya vimos que había allí, ¿cierto? Ya vimos. El Señor tenía una cita ¿con quién? Con un hombre endemoniado. El Señor tenía una cita con un hombre endemoniado. El Señor sabía que ese hombre estaba ahí. Y fue a liberarlo. Pero no solo eso, quería que los discípulos entendieran y conocieran el mundo espiritual,
cómo Satanás es de malvado y de perverso, las consecuencias del pecado y el poder que Dios tiene a través de Jesucristo. Amén. O sea que en Jesucristo tenemos esperanza. Amén. Vamos a estar en pie, vamos a orar. ¿Cuánto le dan gloria a Jesucristo? No se le olvide que Jesucristo está en la barca. Amén. ¿Y qué está haciendo Él? Todas las tormentas y todas las situaciones que vivimos, ¿es para qué? Para conocerlo más a Él, para depender más de Él y para entender que Él nos está capacitando para que usted y yo podamos ganar personas para Jesús. Él les dijo a ellos: ¿dónde está vuestra fe? O sea que ellos, si hubiesen tenido fe real, hubiesen podido enfrentar esa tormenta. Se calma la tormenta y Jesús sigue descansando plácidamente en la barca. Él nos ha dado, a usted y a mí, nos ha dado autoridad. Amén. Le damos gracias. Si quiere levantar, si podemos levantar las manitos al cielo. Ore un momentico ahí, dile gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos, Señor, tu nombre. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú has decidido, Señor, venir con nosotros en la barca. Y nosotros, Señor, estamos felices de que estés con nosotros en la barca. Señor, más que eso, te entregamos el control de estos barquitos, Señor. Dígale: Señor, te entrego el control de mi vida, Señor. Oro en esta mañana para que me laves, me limpies con tu sangre. Limpia mi vida de todo pecado. Señor, yo renuncio a toda actividad demoníaca, a todo principio de rebelión, de todo aquello que me quiera apartar de ti, Señor. Hoy oro para que esa sangre preciosa me limpie, me lave. El Espíritu Santo venga a mi vida, me fortalezca, me restaure. Señor, yo quiero navegar contigo. Quiero aprender, Señor, a enfrentar esas tormentas. Quiero ir al otro lado, Señor, al otro lado del lago, para poder entender y poder servirte de acuerdo a tu plan y a tu propósito, Señor. Gracias, porque ahora entendemos que tú nos has llamado, Señor, para transformarnos, para cambiarnos y para ganar personas para Jesús. Gracias, porque ahora entendemos que hay millones de personas que están siendo demonizadas, atormentadas, que andan divagando, andan gritando, andan en la desnudez de la inmoralidad, de la perversidad, de la confusión. Pero ahora entendemos que tienes un plan con ellos, que tú los amas, Señor, y que a través de nosotros tú los vas a restaurar y los vas a liberar. Señor, gracias, Señor Jesús. Hoy bendecimos tu nombre, hoy exaltamos tu nombre, hoy glorificamos tu presencia, Señor. En tus manos colocamos nuestras vidas. Bendecimos a los hermanos que están allá en las casas. Declaramos sobre ellos la presencia de Dios, el plan y el propósito de Dios, y que el Señor también los guíe de acuerdo a su perfecta voluntad. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. No se olvide que sigue Puertita de Salvación y Dios está con nosotros. Jesús está en nuestra barca. Hay que seguir adelante. Amén. Nos vemos el viernes a través de internet, a través de el medio virtual que estamos haciendo, y el domingo nos encontramos aquí. Amén. Dios le bendiga, y estamos preparando para la primera o segunda semana de diciembre tener 2 reuniones. Un abrazo virtual. Dios le guarde. Démosle un aplauso a Jesús, hermano. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Y no se olvide que no está solo. Jesús está en la barca. Amén. Dios le guarde. Mi Dios, quiero alabarte.
corazón cantarte y voy a celebrar tu amor y fidelidad. Mi Dios, tu nombre es grande, tu gloria incomparable y tu amor y gran bondad son por la eternidad. Por eso te canto, Dios. Te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te canto, Dios. Te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios, te adoraré por siempre, te exaltaré, Señor, te rindo toda gloria. Eres mi Dios. Él es quien hace el sol brillar y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, Él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír y ser feliz. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Mejor que Spider-Man. Mejor que Superman. Mejor que Batman. Mejor que todo. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, el mejor. Cristo es mi superhéroe, mi amigo, es el mejor. Yeah, yeah, yeah.
Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a hablar de una sensación que todo el mundo ha sentido y es el miedo. Nosotros como niños hemos sentido miedo a las alturas, a la oscuridad, a animalitos chiquitos, a insectos, a ratones, a cucarachas, a arañas. Y cuando a veces estamos enfermos que nos llevan al hospital y nos hacen con una inyección para sacar sangre, también, o cuando estamos yendo al odontólogo que a veces nos da miedo. Bueno, nosotros tenemos como tipos de miedos diferentes y la buena noticia es que Dios en su palabra nos dice que Jesús siempre va a estar con nosotros. A continuación les voy a leer una historia que le pasó a uno de los discípulos de Jesús que también sintió miedo y que ahí pudimos experimentar de que Jesús siempre estuvo con él. Está en Juan 6:16. Dice así: Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo. Pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después se levantó un viento súper fuerte y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 7 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el mar en dirección a la barca. Estaban súper aterrados, pero él les dijo: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino. Ahí pudimos ver de que ellos tuvieron muchísimo miedo, pero Jesús les dijo: no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces eso mismo pasa cuando nosotros tenemos miedo y que de pronto no vemos a Jesús, pero sabemos que Jesús está con nosotros y Él nos puede quitar ese miedo que tenemos solo con pronunciar su nombre. Entonces quiero enseñarles de que cuando tengan miedo, digan que Jesús está conmigo, aunque no lo pueda ver, pero Él siempre va a estar con nosotros y Él nos va a cuidar como los cuidó a ellos, que a ellos no les pasó nada, llegaron muy bien a Capernaum, que ese era su destino. Entonces quiero enseñarles de que si tienen miedo, solo digan que Jesús está con ustedes y se les va a quitar el miedo. También les quiero contar una anécdota que a mí me pasa, que es que yo vivo en una finca. Entonces, al lado de la casa mía está la casa de mi tía y hay un caminito que es súper oscuro, o sea, no tiene luz y da miedo pasar. Entonces, a mí me da muchísimo miedo pasar. Entonces, yo siempre iba corriendo porque sentía que alguien me iba a perseguir o que un animal, un sapo, o yo no sé, tenía miedo de que me pasara algo. Entonces, a medida que fui creciendo, aprendí de que Jesús estaba conmigo en todo tiempo y cada vez más no tenía miedo de pasar. Entonces ya pasaba normal, caminando, y pues eso es una experiencia que me pasó y me imagino que ustedes también han sentido miedo, pero les quiero recordar que Jesús siempre va a estar con ustedes a pesar de cualquier dificultad. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en una próxima. Chao chicos. Bueno niños, y a continuación la actividad. Vamos a coger nuestros implementos que son marcadores, el color que ustedes quieran, también si quieren escarcha, una hoja en blanco y lo que vamos a hacer es copiar. No tengo miedo porque Jesús está conmigo. Entonces lo vamos a hacer juntos. Entonces, no tengo miedo porque Jesús está conmigo. También lo pueden decorar con corazoncitos, con florecitas, bueno, lo que quieran hacerle. También si quieren echan escarcha para que quede más bonito. Y miren, el mío quedó así. No sé si lo ven bien. Así quedó mi cartelito. Y quiero invitarlos a que el cartel cuando lo terminen lo peguen en sus cuartos y recuerden que Jesús siempre estará con ustedes cuando tengan miedo. Chao niños. Juntos desde casa. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.